Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hace casi 2 años, lo tenéis aquí, os hablé de la resistencia de las construcciones romanas. Hoy nos toca hablar de la Gran Muralla China. ¿Por qué creéis que es tan resistente? ¿Por qué creéis que ha durado tantos siglos? Y si os digo que tiene algo que ver con el arroz con leche, ¿queréis saber más? Acompáñanos. La Gran Muralla China, en realidad, no es una gran muralla, ya que la que muchos han considerado la octava maravilla del mundo antiguo es más bien un entramado de muros y también distintas estructuras defensivas construidas a lo largo del tiempo bajo el mandato de diferentes dinastías y de forma dispar. Esta imponente obra de ingeniería y arquitectura militar tiene un promedio de 7 metros de altura y 5 de ancho, y una longitud, contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, de más de 20.000 kilómetros de largo. Y lo es desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, aunque realmente hoy solo se conserva un 30%. El propósito de su construcción fue en todo momento doble. Primero, para protegerse de los recurrentes ataques de los pueblos nómadas del norte. Y segundo, para establecer el límite de las tierras cultivables sobre las que el Estado chino podía imponer unos impuestos y también una administración estable. Por lo tanto, la Gran Muralla sirvió para no dejar entrar, como también para no dejar salir. Fue hacia el año 220 a.C. cuando Qin Shi Huangdi, primer emperador de una China unificada, ordenó la conexión entre las murallas septentrionales y preexistentes, algunas del siglo V a.C., y también la construcción de otros tramos que formarían una primera línea continua y que sería la precursora de la actual Gran Muralla. Aunque, la verdad, la mayor parte de esta barrera defensiva data de la dinastía Ming, que gobernó entre el 1368 y el 1644 de nuestra era. Los Ming construyeron una nueva gran muralla de más de 6.000 kilómetros de nuevos tramos defensivos y de características más avanzadas que las anteriores. Mientras que en el pasado las fortificaciones se habían erigido empleando la tierra compactada como materia primera, ahora se empleó en la mayoría de los tramos una combinación de piedra en la base, alzado de ladrillo y una especie de arroz con leche. Sí, lo que oís. Y es que actualmente en Xichang, provincia de Sichuan, se ha puesto en marcha un proyecto para la reconstrucción de parte de la antigua muralla de la ciudad, tratando de ser fieles a las técnicas de los constructores originales de la dinastía Ming. Las tareas de los trabajadores incluyen la fabricación de ladrillos, la colocación de los ladrillos de los mismos, pero también hervir arroz en grandes ollas. Sí, hervir arroz en grandes ollas. Y es que un estudio reciente sobre los antiguos métodos utilizados para la construcción, publicado en la revista American Chemical Society por el Dr. Zhang, un profesor de química de la Universidad de Shenyang, ha demostrado que el secreto del antiguo mortero chino fue el arroz. Este mortero se elaboraba y se elabora ahora en la reconstrucción de la muralla de Xichang, y lo hacen mezclando una pasta de arroz pegajoso con cal apagada o muerta. Este arroz pegajoso o glutinoso era una variedad de arroz que se cultiva principalmente en el sur y suroeste de Asia, que es hervido y con una textura similar al arroz con leche. En cambio, la cal apagada o muerta es piedra caliza calentada a alta temperatura y a la que luego se añade agua. Pues bien, el componente inorgánico es carbonato de calcio y el componente orgánico es la milopectina, que viene de la sopa de arroz pegajoso. La milopectina ayuda a crear una microestructura compacta, estable y resistente. Aunque el uso de esta mezcla de arroz como cemento para la construcción se desarrolló por primera vez hace 1500 años, fue la pieza angular de las grandes construcciones bajo la dinastía Ming, como lo fue la Gran Muralla China.
Curiosamente, es el mismo tipo de arroz y con la misma textura que el utilizado en platos chinos tales como el zongzi, en el que se envuelve la pasta en hojas de bambú en forma de paquete, o el niangao, un tipo especial de torta para las celebraciones de Año Nuevo. ¿Quién os iba a decir a vosotros que un tipo de arroz con leche era el cemento ideal para una de las construcciones más impresionantes realizada por el ser humano? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te ha gustado este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Me los leo todos. Nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easy Promos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.